Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues un lunes más aquí nos tenéis con nuevo tutorial donde os intentamos semana a semana acercar el mundo de las instalaciones domóticas y más concretamente del estándar KNX. Hoy vamos a hablar sobre un tema del que hemos recibido numerosas preguntas sobre detectores de movimiento y de presencia. Así que si os parece bien, comenzamos. Como todos sabéis, existe una leyenda urbana que dice que los detectores, una vez que se colocan, pues no suelen funcionar. Cuando pasas por delante de un detector tienes que hacer movimientos con los brazos y con las manos y realmente es un incordio. Y eso crea una leyenda urbana de que las instalaciones con detectores de movimiento y presencia pues no funcionan. Esto que estoy contando está muy introducido en nuestra cultura popular. Incluso hay muchísimos chistes, memes por internet que habla de las peripecias que tiene uno, por ejemplo, cuando está en un baño y se le apaga la luz porque el detector de movimiento no te detecta. Nosotros en iCanex School queremos demostrar de una vez por todas que los detectores de movimiento o presencia, cuando no te detectan, es que porque están mal instalados o están mal seleccionados. En resumidas cuentas, queremos demostrar que los detectores bien seleccionados siempre detectan sí o sí. Y para demostrar que esto es así, se nos ocurrió realizar una experiencia que consistía en hacer que un número determinado de personas pasaran por delante de un detector y comprobar si realmente lo detecta. Para poner esta idea en marcha necesitábamos dos piezas fundamentales del puzzle. Por un lado, un número de personas importantes que se prestaran a realizar esta experiencia con nosotros. Por otro lado, un fabricante que también se prestara por dejarnos el material para hacer esta locura. Las personas que participaran en el experimento tenían que ser personas que fueran ágiles, que tuvieran distintas complexiones físicas y sobre todo que tuvieran conocimiento de instalaciones eléctricas. ¿Y dónde encontrar esto? En un instituto de enseñanza secundaria. Y contactamos con un instituto del cual tengo muy buenos recuerdos porque antes de hacer la carrera de ingeniería eléctrica hice en este instituto mi formación profesional durante 5 años. Este instituto es el Instituto Maimónides de Córdoba. Además, con este instituto tenemos muy buena sintonía porque todos los años nos envían alumnos en prácticas y además nos llevamos muy bien con todo el profesorado de instalaciones. Tengo que decir que cuando le propusimos esta idea a los profesores de intentar acercar el conocimiento de los detectores de movimiento y presencia a los alumnos del centro y además demostrándoselo con una experiencia práctica, les pareció la idea fantástica, muy loca, pero fantástica. Ya teníamos los conejillos de India, ahora solamente nos faltaba buscar un fabricante que quisiera participar en esta experiencia. Y el primero que se nos vino a la cabeza es el fabricante que sabemos que no tiene miedo alguno a mostrar sus productos, aunque tú pienses que puede quedar mal. Este fabricante es el fabricante BEG. Lo primero que hicimos fue pedir a este fabricante un detector de presencia y uno de alta frecuencia, y con estos realizar dos prototipos. Los prototipos estaban formados por una pequeña sirena acústica luminosa, de tal forma que cuando el detector detectaba el movimiento cuando te acercabas hacia él, sonaba y se iluminaba. De esta forma podíamos comprobar que el detector te había detectado. Para asegurarnos que el experimento iba a funcionar, nos preocupamos mucho de programar muy bien los dispositivos y luego de sacar las dimensiones de montaje del suelo a la altura determinada para saber que nuestro experimento iba a funcionar. Nuestra intención era que nadie se acercara al detector sin ser detectado. Una vez teníamos los prototipos terminados, cogimos y nos fuimos al Instituto Maimónides, donde realizamos una masterclass que la dio el fabricante BEG a través de su representante en el área, que es Juan Guerrero. Allí este hombre le enseñó un sinfín de conocimientos
a los chicos del instituto. La idea era que los chicos que iban a participar en la experiencia estuvieran previamente formados con todos los conocimientos teóricos en detección de movimiento, presencia y alta frecuencia, para que luego cuando hicieran la experiencia pudiesen aplicar ese conocimiento en lo que iban a hacer después. Y ese calor, lo que interpreta el detector con movimiento es el movimiento de ese calor, ¿vale? De ese cuerpo caliente que estoy viendo, que el detector está viendo, ¿vale? Tengo un sensor metido detrás de una lente que le llamamos lente Fresnel, que sería este elemento de aquí, ¿vale? Que lo que me hace es segmentar los haces, como tú has dicho, ¿vale? Los haces que me determinan cómo es ese movimiento y cómo el detector interpreta el movimiento de ese calor. También queríamos que supieran dónde tenían que instalar los detectores exactamente. Encima de nada más entrar de la puerta. Nada más entrar de la puerta. Sí. Vamos a complicarlo un poco, ¿vale? Porque todas las respuestas son válidas, las que habéis dado, ¿vale? Vamos a suponer un baño muy grande, ¿vale? Un baño muy grande. ¿Dónde coloco el primer detector que me voy a encontrar al entrar? En la esquina. ¿Encima de la puerta? Al lado. Al pasar la puerta. Muy importante también saber qué distancia de alcance tienen los detectores. Tenéis este tipo de detector de techo modificado para un pasillo, que tenemos hasta 40 metros. En este caso, si lo ponemos en un pasillo, es tontería pensar en 40 metros, tenemos que pensar en 20 metros, ¿vale? Le recordamos lo importante que era la detección de calor en detectores de movimiento y de presencia. ¿Presencia distinto al de movimiento? Capta el calor corporal, ya que el de movimiento capta cómo se mueve la persona en sí, el de presencia capta el calor corporal. No, se apaga después. no. Se apaga en un momento. Los dos, porque ese es otro fallo bastante común, en instaladores, incluso en ingenierías, que piensan que el detector de presencia ve el calor y entiende que hay una persona porque haya un calor ahí, y dice, no, pero yo es que estoy quieto, ya, pero es que es de presencia, tiene que saber que estás ahí. No, eso es mentira. Detectan exactamente igual el movimiento, los de movimiento y los de presencia, exactamente igual. La presencia depende de la sensibilidad que tiene, ¿no? Que le puede dar y lo puede ajustar, ¿no? No, el movimiento detectan exactamente igual. Por último, le explicamos cómo se conectaban y cómo se cableaban. Del borne R al borne R, ¿vale? Diciéndole al detector maestro, oye, aquí hay alguien, ¿vale? Porque ese detector esclavo lo único que hace es detectar que hay alguien. Y cuando estábamos seguros que los chicos tenían todos los conocimientos teóricos necesarios, que conocían en profundidad los detectores, nos fuimos a hacer la experiencia. Nuestro experimento consistía en colocar un detector y hacer que los alumnos se acercaran de cualquier forma hacia el detector. Aquel que consiguiera acercarse sin que el detector lo detectara, recibiría una beca para estudiar en Mechanic School. Para evitar que el detector detectara el calor corporal, se nos ocurrió forrar a los alumnos en papel de aluminio y en plástico. Lo que vamos a hacer ahora es la experiencia de que estos chicos que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Van a ir hasta este detector que tenemos aquí. Tenemos un detector que lo que vamos a hacer es a intentar acercarnos hacia él y ver si realmente me detecta en movimientos cortos o movimientos largos. Para también saber si los detectores no son capaces de detectar lo que es el calor corporal, lo que estamos haciendo es que hay unos voluntarios que se nos están forrando en papel de aluminio. Vamos a intentar no dejar lugares donde pueda transmitir calor corporal para comprobar si realmente los detectores son capaces de detectar a estos chicos que estamos intentando engañarles, ¿de acuerdo? También, por aquí, estamos forrando a la gente en papel de film, ¿veis? Para intentar evitar que el calor corporal salga hacia afuera y ver si los detectores son capaces de detectarnos. Pues esa es la experiencia que vamos a hacer. Vale, vamos a ver, ¿dónde están los 10 primeros voluntarios? Vale. Este es el chico que va envuelto en papel de film, pero está muy mal envuelto. Por favor, los compañeros que estén al lado, ayudarle para intentar cubrirle las zonas calientes. Cada uno que piense lo que quiera. Las zonas que están más calientes son las que tienen que ir mejor forradas. Apretarle ahí en las zonas calientes, ¿de acuerdo? A ver si el detector
¿Vale? De acuerdo. Lo que vamos a hacer es hacer que este detector que tenemos aquí, ver si es capaz de detectarnos o no. Aquí tenemos otro chico forrado con papel. Así, 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 así. No, que no haya ninguna zona caliente. Déjale para mirar. Ahí, 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 ahí. Y también en papel de film. Con papel de film. Que están forrándose los chicos para evitar que salgan zonas calientes y el detector que detecta el calor, ver si te detecta o no te detecta. Ahí, 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 ahí. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vale, vamos bien. Este que da hasta miedo. Este está muy bien montado porque está cubriendo toda la zona. Este está muy bien. Vale, y este ahí, ahí, ahí. Este está ahí, ahí, ¿eh? Este está ahí, ahí. No sé, no sé. Muy bien. Así, así. La cabeza, no sé, ¿eh? Vale, recordar que el moverme rápido arrastro aire. Si arrastro aire, arrastro cambio de temperatura. Intentar, dentro de que tenemos 15 segundos, pero intentar no arrastrar mucho aire, intentar hacer movimientos cortos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga. Y comenzamos el experimento. Ya no había vuelta atrás. Juan Guerrero, el responsable de BEG en la zona, sabía lo que se jugaba. En primer lugar lo intentaron los alumnos que iban forrados de papel de aluminio y en plástico. Venga, el primero. Despacio, despacio. ¡Ah! Nada. Ahora. Venga, todavía no pita. Así, todavía no pita. Sigue, sigue. ¡Ah! Nada, tío. Lo siento. Venga, otro. Vamos a ver si lo detecta este detector que tenemos aquí arriba. De BG. Lo tenemos al chico forrado de papel de plata. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Ay! ¡Casi! ¡Muy bien, muy bien! Despacito, despacito. No sea impaciente. Ahí, 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 ahí. Como la muñeca de Famosa. Así. Así, así. ¡Ah! Estamos con el papel de film para comprobar si alguien envuelto en papel de film evita no, lo ha detectado también. Pita también lo ha detectado. Venga, siguiente. Tenemos ahí el detector. La idea es que llegue al detector sin que lo detecte. La idea es que llegue al detector sin que lo detecte. ¡Ah! La silueta la que lo marca. Como vayáis con una silueta. Venga, siguiente. Otra vez, forrado con papel de film. Ahí, 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 que llegas, que llegas, que llegas, que llegas. Ahí, que llegas, que llegas, que llegas, que llegas. Venga, venga. Después lo intentaron los alumnos que iban con sus chaquetones puestos, algunos de ellos hasta con la cabeza tapada. Ahí, 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 ahí.
¡Ay! Muy bien, venga, siguiente. Más lento, todo lo lento que puedas, todo lo lento que puedas. Ahí va, ahí va. Ahí va, muy despacio. Ahí va el tío, muy despacio, muy bien. Todavía queda un trayectito hasta el detector. Vamos a ver si consigue llegar. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Está muy cerca, ¿eh? No te pegues ni un pero, Está muy cerca, ¿eh? Lo va a conseguir. Lo va a conseguir. ¡Ah! ¡Ah! Estás a muy poquito, ¿eh? Estás a muy poquito. Cuanto más cerca estés, no levantes la cabeza para que no te... Bueno, si esto no es por calor, da igual, lo que te dé la gana. Está muy poquito, el detector lo tenemos ahí, al lado de la estatua. Claro, hombre. Ahí, 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 que lo va a conseguir. Que va a tocar el palo, que lo va a conseguir. Ahí está, el tío encima, el tío chuleándose delante del detector, sí señor. Bueno, y ahora digo yo, ¿y ahora cómo va a darle al palo con la mano? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Luego llegaron aquellos alumnos que lo intentaron a pecho descubierto. Agáchate, hazlo un poquito. Hazlo un poquito. Agáchate. ¡Ah! ¡Ah! Cuando quiera. Lento, lento, más lento, más lento. Tiene que ser muy lento. Ah. Primero de radiofrecuencia. Ahora vamos a probar el detector de radiofrecuencia. Para ataque, ¿quién es el primero en salir? ¿Quién es el primero? Venga. Vamos ahora a por el detector de radiofrecuencia.
Así, 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 así. Vaya por Dios. Venga, otro. Ahí, ahí. El sisá, serpenteando. Sí, señor. ¿Cómo domina la técnica? Ahí está. Dale, dale con el pie. Espacio. Izquierda adelante, derecha atrás. Izquierda adelante, derecha atrás. Ahí, 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 ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Estás muy cerca del detector. Ahí, 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 ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Así, así. Así, 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 así. Así, así, así. Así, así, así. Estamos expectantes, ¿eh? Estamos expectantes. ¡Ay! Muy bien, muy bien. Sí, señor. Por último llegaron los más atrevidos, aquellos que iban arrastrándose por el suelo. Pero lo que no sabían es que yo ya había pensado en eso. Ahí, 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 ahí. Un tío con recursos, sí, señor. Sí, señor. Un tío con recursos. Esto es un tío con recursos, sí, señor. No moverlo. Vamos a ver si con un tirado por el suelo y con esto lo tenemos aquí. Vamos a saber si es capaz de llegar y que no detecte el detector. Bueno, vamos a darle un poquito de cuartel, a ver si es capaz de llegar. Ahí, 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 ahí. Lo está dando todo, lo está dando todo. Lo está dando todo, sí, señor. Ya ha pasado, ya... ¡Ah! Ah, ¿qué has sido tú? Bueno, pues que continúe donde la ha dejado. A ver, que continúe donde la ha dejado. Por último me tocó a mí, para que los alumnos vieran que en este experimento no había ni trampa ni cartón. El papel lo voy a soltar, porque puede mover aire. No lo sé, ¿eh? Mira, voy. Ya 15 segundos, Este de la Semana Santa, ¿eh? Este de la Semana Santa, sí, señor. Tan, 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 tan. Cuando todo el mundo estaba desesperado porque nadie conseguía acercarse al detector sin ser detectado, lo intentó el propio fabricante. Y él sí lo consiguió, porque sabía cómo hay que hacerlo. Pero esto no te lo voy a enseñar hoy. Esto te lo voy a enseñar la semana que viene, en el siguiente tutorial, en el siguiente vídeo, donde vamos a acabar de explicarte cómo nos fue esta experiencia. Así que nada, si tienes curiosidad de saber cómo acabó esta historia,
no te olvides de estar el lunes que viene en este canal y te mostraremos cómo ha acabado nuestra experiencia de saber si realmente los detectores de movimiento, presencia o incluso de alta frecuencia detectan en realidad. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.